Tardes, queridos hermanos. Deseamos de corazón que estén todos bien, que el Señor los esté cuidando y que esté guardando a todos y cada uno de ustedes en este tiempo que estamos viviendo. Queremos compartir en esta tarde con ustedes unas pocas palabras y deseamos que sobre todo sean palabras que sigan fortaleciendo nuestra confianza y nuestro ánimo en el Señor y que puedan servir también para aliento de cada una de nuestras vidas. Que este ratito que vamos a pasar juntos pues nos sirva para que el Señor pueda seguir dándonos fuerzas y ánimos a llevar y a sobrellevar la situación por la que estamos viviendo. Vamos a orar al Señor y compartimos ahora con ustedes estas palabras. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti, Señor, porque tú sigues cuidando, guardando y velando a cada uno de tus hijos, Dios mío. Sabes que seguimos viviendo esta situación, Señor, de confinamiento y también esta situación en especial de enfermedad que está alcanzando todos los rincones de la tierra, Señor, y que te rogamos, Padre, tú sigas obrando en tu infinita y grande misericordia y en tu amor infinito, Padre, cuidando y velando y guardando a cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos que todo tú eres soberano, Padre, todo está bajo tu control y queremos, Señor, seguir viviendo en la confianza de saber que nuestras vidas están en tus manos y por lo tanto tú vas a estar con nosotros. Ayúdanos para que durante este tiempo sigamos teniendo el deseo y el gozo en nuestros corazones de adorarte, de alabarte y de servirte, Señor. Y que tú guíes cada una de nuestras vidas por medio de tu santa palabra y de tu Santo Espíritu. Cuida de cada familia y de cada hermano. Ponemos ahora este tiempito en tus manos y llévanos tú a través de tu palabra a seguir conociéndote más y a seguir amándote y deseándote más en nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, pues saben una cosa, durante estos días de confinamiento, estos días que hemos estado en casa y que seguimos estando en casa, pues claro, una de las cosas que uno se pone a pensar, y probablemente también ustedes puede que lo hayan estado pensando y que ponemos delante del Señor sin lugar a dudas en oración, es saber cómo podemos seguir, ¿verdad?, siendo usados por Él y cómo podemos seguir sirviendo al Señor con nuestra vida. Esta situación es una situación peculiar porque, queramos o no, estamos dentro de nuestras casas y lo que son nuestros movimientos y el contacto con nuestros hermanos y con otras personas pues están siendo bastante limitados, ¿verdad? Y bueno, yo pensaba y ponía delante del Señor, por lo menos a nivel personal, en oración, que me ayudara a saber cómo dentro de toda esta situación podía seguir sirviéndole a Él, cómo podía seguir sirviendo a mis hermanos y cómo podía seguir incluso sirviendo a las personas de fuera, ¿no? A aquellos que nos rodean. Y les digo, probablemente no solamente esto lo haya pensado yo, seguro que también algunos de ustedes, hermanos, pues se lo hayan estado preguntando. Quizás nos vemos ahora como en una situación en la que estamos parados, lo digo entre comillas, y parece como que no sabemos, ¿verdad?, cómo seguir pues viviendo nuestras vidas para servir al Señor como realmente se merece. Y bueno, saben que, bueno, aprovechando la oportunidad de tener tiempo y de poder leer la palabra, hubo algo que me volvió a llamar mucho la atención y que me hizo, por lo menos a mí, reflexionar y ver que incluso dentro de situaciones como las que estamos viviendo nosotros, situaciones parecidas, ¿verdad? De estar en un lugar confinados y encerrados, pues aún hay, ¿verdad? Aún ahí en esos lugares podemos seguir siendo usados por nuestro Señor para servirle a Él, para servir a los hermanos y también para ser usados incluso con aquellos de fuera, con aquellas personas que no son creyentes y que podamos también tener oportunidad de ser usados por el Señor para ello. Y el ejemplo que me llamó mucho la atención, o el ejemplo, no es que me llamara mucho la atención solamente, sino que evidentemente vino a mi mente, fue recordar el ejemplo y la vida del apóstol Pablo. Y sobre todo ver cómo Dios lo usó para que él fuera un siervo útil, incluso, incluso cuando Pablo tuvo que estar en la cárcel, cuando estuvo en prisiones, ¿verdad? Sabemos que Pablo estuvo privado de la libertad por lo menos 3 veces durante el tiempo que él desarrolló su vida de apóstol sirviendo al Señor. Y sin embargo, durante ese tiempo,
incluso en ese tiempo en el que él estuvo en la cárcel y estuvo preso y privado de libertad, Pablo no cesó nunca, ni de servir al Señor, ni de servir a sus hermanos, incluso de servir a los de fuera. Y bueno, podríamos ver muchas cosas al respecto, pero me van a permitir que hoy solamente les comparta algunas. Miren, por un lado sabemos que durante ese tiempo, el tiempo que Pablo estuvo encarcelado, primeramente pudo servir al Señor y fue usado por el Señor mismo para escribir algunas de sus cartas. Así, por lo menos sabemos que 4 de sus cartas fueron escritas mientras Pablo estuvo pues, preso y estuvo privado de esa libertad. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses y también la carta a Filemón. Son 4 cartas que Pablo pudo escribir mientras estuvo preso y que Dios usó para que escribiera, ¿verdad? Mientras estuvo preso. Y con ellas Pablo pudo servir al Señor, pudo cumplir fielmente con el llamado para el cual el Señor lo había separado. Y fue usado por el Señor escribiendo estas cartas. Y él fue un siervo del Señor usado y sirviendo al Señor a través de ella. Evidentemente sabemos que esas cartas fueron usadas por el Señor para transmitirnos, ¿verdad? Su verdad y para a través de ella pues recibir nosotros, entre otras cosas, pues dirección, guía y ayuda. Y esta fue la manera en la que Pablo también fue usado. Fue usado por el Señor para servir a los hermanos. Por un lado, Pablo, a través de estas cartas, como estamos diciendo, no solo sirvió al Señor, sirvió a sus hermanos. Y lo hizo al escribirles, como dice él mismo, todo el consejo de Dios. A través de ella Pablo instruyó a los hermanos a los cuales dirigió esas cartas, pero también a través de ella nos sigue instruyendo a nosotros en todo el consejo de Dios. Y lo hace velando, entre otras cosas, por la edificación y el cuidado de las iglesias. Y también velando por el crecimiento y la madurez de cada uno de sus hermanos. Pero además también Pablo, durante ese tiempo que estuvo en la cárcel, sirvió a sus hermanos de una manera muy especial, de una manera muy preciosa, ¿verdad? Y una manera que también nosotros evidentemente podemos usar. Y es que Pablo nunca en todo ese tiempo dejó ni cesó de orar por cada uno de ellos, por cada uno de sus hermanos. Fue una manera de servir al Señor, evidentemente, y también a su iglesia. Y a mí me gustaría compartir con ustedes los versículos que nos encontramos en Filipenses, en el capítulo 1, esa oración de Pablo por sus hermanos. Y leemos los versículos del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo oraba por sus hermanos, Pablo les escribía a sus hermanos, era la manera en la que él en sus prisiones estaba sirviendo al Señor, estaba sirviendo a la iglesia. Y a través de sus oraciones mostraba su amor por cada uno de ellos, mostraba su cuidado y mostraba su deseo, ¿verdad?, de seguir sirviendo a cada uno de sus hermanos. Pero también por último vemos que Pablo no dejó tampoco de servir incluso a los de fuera, a aquellos que no conocen del Señor, a aquellos que no conocían de Dios. Y lo hace como
lo hizo desde el principio, desde el inicio en el que el Señor lo llamó para que le sirviera, proclamando las buenas nuevas de salvación mediante la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, precisamente escribiéndole a Timoteo, en segunda de Timoteo, lo podemos compartir también, lo podemos buscar en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Miren, la prisión física que vivió Pablo no pudo sujetar ni pudo retener en cadenas la proclamación de la palabra que Dios había puesto en el corazón de Pablo. Él estaba allí, tras unas rejas, entre cuatro paredes, pero en ningún momento eso pudo impedir que la palabra siguiera estando libre y siguiera siendo anunciada y proclamada por el propio Pablo. Incluso él llevó la palabra a aquellos que lo custodiaban, aquellos que estaban pues velando para que él no se escapara de la cárcel y pudiera estar allí cumpliendo con el encarcelamiento. Así que Pablo, por un lado vemos en este ejemplo, ¿verdad?, que siguió sirviendo al Señor incluso en medio de la prisión, en medio de las cárceles. Él estando allí, le sirvió a él, ¿verdad? Fue fiel al Señor, escribió aquellas cartas usadas por el Señor. Él siguió sirviendo a sus hermanos, compartiéndoles la palabra, orando por ellos, y siguió sirviendo al Señor y sirviendo a los de fuera, compartiendo el Evangelio. Así que, hermanos, podemos ver, por lo tanto, que incluso en medio de situaciones como las que estamos pasando nosotros en estos días, sin lugar a dudas, podemos primeramente seguir sirviendo al Señor. Y evidentemente lo vamos a hacer siempre que haya ese deseo en nuestros corazones y pongamos nuestras vidas en sus manos y dejemos que Él nos use. Así que oremos al Señor para que ponga ese deseo en nuestros corazones de seguir siendo usados por Él, para servirle a pesar de lo que estamos viviendo. Tenemos oportunidad de servirle también sirviendo a los hermanos. Comunícate con ellos, llamémonos. Ahora tenemos la tecnología del ordenador, del teléfono. Compartamos tiempo los unos para con los otros. Y sobre todo, hermanos, oremos los unos por los otros. En este tiempo es importante que estemos orando y velando en oración los unos por los otros. Y por último también, hermanos, oremos para seguir siendo usados por el Señor, compartiendo el mensaje del Evangelio, llevando las palabras. No nos olvidemos de que aunque estemos dentro de nuestras casas, en nuestras paredes, dentro de estas paredes, la palabra sigue estando libre, no está presa. Así que podemos seguir teniendo la oportunidad de compartir con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con aquellos que conocemos y que sabemos no conocen del Señor. Que el Señor nos use para seguir sirviéndole. Hermanos, que Dios, por su misericordia, pueda seguir obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros y que podamos seguir sirviéndole, ¿verdad?, durante este tiempo de confinamiento como hijos suyos que somos. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos y deseamos que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los cuide. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor. Sigue usándonos, Padre, para poder servirte aún dentro de las situaciones por las que estamos viviendo, Señor. Que aunque estemos dentro de cuatro paredes, Padre, no estamos quietos, Señor. No nos veamos, Padre, impotentes para poder seguir llevando nuestras vidas en servicio a tu santo y bendito nombre. Queremos, Padre, servirte a ti, queremos ser usados por ti para también servir a nuestros hermanos y seguir siendo usados también por ti, Padre, para servir hacia aquellos que no te conocen, proclamándole estas buenas nuevas de salvación. Dios mío, gracias, porque sabemos que todo esto no surge ni es posible por nosotros, sino lo es por ti, Dios mío. Poniéndonos en tus manos, confiamos en que seremos usados y seguiremos, Señor, para la gloria de tu nombre, sirviéndote, adorándote y honrándote, Señor, con nuestra vida. Cuida de cada uno de nuestros hermanos y que, Señor, en estos días que aún quedan por venir, podamos ser usados por ti, podamos seguir sirviéndote
y podamos sentir ese gozo de la comunión y del amor fraternal unos para con otros. Te lo rogamos y te damos las gracias por todo, poniendo nuestras vidas en tus manos, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.